Fue la anestesia a los dedos. Ahí está. Que nos íbamos a concentrar en dos cosas. En primero, reconocer cuál es la afirmación, y después identificar el cuantificador. En el caso del ejercicio 6 ya estaba explícitamente escrito, y para la negación usamos el otro cuantificador, ¿sí? Fíjense, el ejercicio 6b. Existen números negativos. Existen números negativos, ¿sí? Ari, perdón, ¿cómo Sí. quedó el A? Porque justo El A, se me cortó. sí, se cortó justo. Dijimos, existe al menos un número que pertenece a los reales, tal que X no es mayor que 20, y no es mayor, dijimos, es menor o igual. Que no sea mayor que 20 no significa que sí o sí tenga que ser menor. El 20 no es mayor que 20, así que entraría en la negación. Lo puse así, pero antes de poner X es menor o igual que 20, le puse el simbolito de negación. ¿No se pone eso? Ya lo estoy diciendo. Porque el simbolito ese en realidad no se usa. No es un conectivo. No es que si yo tengo una proposición pongo el rulito y se entiende lo que quiero decir. Es como, vamos a decir, es un simbolito que representa que voy a decir lo contrario de lo que está escrito, pero no tiene utilidad algebraica, ¿sí? Es solo para el hecho de la lectura lo vamos a usar, nada más, ¿sí? Estuvo buena la pregunta. No se usa el simbolito. ¿Sí? Si lo encontrás escrito en alguna parte, si vos encontrás escrito algo así, esto te está dando la pauta de que lo que está acá adentro es todo lo contrario, digamos, ¿no? Es la negación. Pero si yo quiero escribir una negación, no se usa el simbolito, nada más es representativo. Listo, gracias. Bien. Vamos con la segunda. Existen números negativos. Estoy afirmando que hay números negativos. La afirmación es que hay números negativos. Bueno, acá en este caso dice que se puede escribir como existen números reales tales que X es negativo. Olvidémonos del cuantificador. ¿Qué sería la negación de ser negativo? Ser positivo 0. Ser positivo 0. Entonces, ¿cómo quedaría la negación de toda la proposición? Existen números negativos. Existen reales tales para todo X. Perteneciente a los reales. Reales serían el universo, resulta X mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. ¿Sí? Fíjense, esta proposición cuantificada universalmente, ¿es verdadera? No. No. Por ejemplo, -1. -1. Es falsa. Ahora, si esta es falsa, la anterior, que es la negación, o una es la negación de la otra, tiene que ser verdadera. ¿Es verdad que existe al menos un número que es negativo? Sí. Sí. Por ejemplo, el -1. ¿Sí? Lo que podemos hacer también para saber si estamos negando bien la proposición es asignar el valor de verdad a cada expresión para ver si efectivamente una es la negación de la otra. ¿Algún alumno de esta comisión es extranjero? Sería lo mismo que decir, existe al menos un alumno de este salón que es extranjero. ¿Cómo la niego? Para todo X resulta que no hay extranjeros en esta comisión. ¿No? ¿Y X a qué universo pertenece? No, sí, es verdad. Vamos con palabras, ¿no? A veces que los símbolos no ayudan. Acá la frase, la proposición está en lenguaje coloquial, vamos con el lenguaje coloquial. Sería, ¿todos los alumnos de esta comisión son argentinos? ¿O no extranjeros? Bien. Yo puse U, que era el conjunto. Podemos decir, ¿son argentinos? No son extranjeros. ¿O son no extranjeros? O no son extranjeros, No son. como ustedes quieran. ¿Sí? Yo pondría no son extranjeros por una cuestión de cómo está redactada la afirmación. No son extranjeros. ¿Sí? Pero bueno, es equivalente, dado que si no sos extranjero, sos argentino. Perdón, ¿qué me decías, Cari? Yo en la teoría había leído que se trataba de conjunto y puse U, entonces como que U representaba el conjunto de que estaba hablando la proposición, pero no sé si... ¿Pero quién sería ese universo? Y claro, era según la proposición que utilizábamos, era el universo que se reflejaba.
Claro, pero el universo lo tengo que definir. Si yo digo U es el universo del planeta Tierra, o puedo decir el universo son los argentinos, o el universo son, en este caso como que no tiene sentido ponerle una variable a la proposición, porque dado que es una proposición que está en lenguaje coloquial, se puede negar tranquilamente con el lenguaje coloquial. La negación de ser extranjero es no ser extranjero, y es que algún, que representa un cuantificador existencial, lo puedo negar con un todo, que representaría un cuantificador universal. ¿Sí? El tema del universo, si yo defino el universo, tengo que decir, bueno, el universo es el conjunto de personas que viven en Argentina. Yo lo tomé como ser argentino como un contraejemplo, más que como una negación. Yo decía, claro, si lo ponía así me daba la impresión de que estaba diciéndole, no, son argentinos. El ejercicio me dice que escriba la negación, no que la haga verdadera. Porque muchas veces uno dice, ay, pero estoy escribiendo algo incoherente. Bueno, yo estoy escribiendo lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me pide que yo puse que no eran extranjeros. No eran extranjeros. Está bien. No ser extranjero, pero todos no son extranjeros. Por culpa de este, ¿no? Todos los alumnos no son extranjeros. ¿Sí? Bien, todos los alumnos de esta comisión tienen más de 17 años, la negamos con palabras. ¿Algún alumno de esta comisión que tiene 17 años o menos de 17 años? Tiene 17 años o menos de 17 años. También podríamos decir, no tiene más de 17 años. Es otra forma de decirlo. Y la E, para todo es mucho más simple. La E porque ya viene con símbolos, ¿no? Para todo X que pertenece al universo de los reales, resulta X más 1 igual a 8. Existe al menos un X que pertenece a los reales, tal que X más 1 es distinto de 8. Perfecto, muy bien. Excelente. ¿Alguna duda con las que quedan? No. F, G, H, I. Recuerden que hay que negar, no hay que escribir la verdadera. Puede quedar una incoherencia, un absurdo o cualquier barbaridad, pero la idea es negar la afirmación. ¿Vale la pena que hagamos alguna más? No escucho ofertas. Bueno, para la clase que viene vamos a trabajar con el conectivo implicación, ¿sí? Y con el conectivo equivalencia. La implicación que vamos a trabajar va a ser la implicación matemática. Ustedes seguramente estudiaron con el profesor Ramos tablitas de lógica, ¿no? Tablitas de verdad. Nosotros vamos a trabajar con una nueva proposición compuesta llamada implicación, que es la que se simboliza con la doble flechita, en donde P es una afirmación, Q es otra afirmación, y esto lo vamos a leer, P implica Q, ¿sí? Hay varias formas de leer esta implicación. P implica Q, también se suele decir de P se deduce Q, también se suele decir que P es el antecedente de la implicación y Q el consecuente, por lo tanto, Q es consecuencia de P. Bueno, tienen todas las formas de escribir esta implicación, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tratar de hacer para la clase que viene es estudiar la estructura de una demostración en donde haya una implicación. Es decir, hasta ahora estuvimos viendo proposiciones simples o compuestas en donde decimos, bueno, de tal cosa ocurre tal otra, entonces, bueno, es verdadero o es falso porque en la conjunción, porque en la disyunción ponemos un contraejemplo. Con las implicaciones podemos hacer lo mismo, porque la idea que vamos a trabajar en las implicaciones es, vamos a definir que una proposición implicación es verdadera cuando de la verdad de P o del antecedente podemos deducir la verdad de Q, ¿sí? En los primeros casos, que son proposiciones simples, lo podemos hacer de manera intuitiva. Es más, es mucho más simple demostrar cuando una implicación es falsa, porque uno propone un contraejemplo y se terminó el ejercicio, ¿sí? Cuando una implicación es falsa,
generalmente se suele decir que no hay implicación, ¿sí? Así que si yo digo que P implica Q es falsa, lo vamos a escribir directamente como no hay implicación. P no implica Q. Esto significa que si P fuera verdadero, no tengo garantías de que Q lo sea, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar con implicaciones donde vamos a suponer verdadero el antecedente, y si fuera cierto lo que afirma el antecedente, se tiene que poder garantizar la verdad del consecuente, ¿sí? Que es lo que está detrás de la flechita. Solo ese caso vamos a analizar. Si el antecedente fuera falso, no me interesa. Entonces, en algunos casos podemos saber si el antecedente es verdadero o es falso, ¿sí? En otros casos no. Por ejemplo, que X sea mayor que 20, bueno, dependerá de quién sea X, para saber si es verdadero o falso el antecedente. Entonces, vamos a pensar así. Suponiendo que X mayor que 20 es una proposición verdadera, ¿puedo garantizar que X mayor que 10 también lo será? Esa es la manera de pensar una proposición compuesta llamada implicación. Pablo nació en Argentina, qué sé yo, no sé quién es Pablo, no sé qué valor de verdad tiene esta proposición, pero suponiendo de que fuera cierto de que Pablo nació en Argentina, ¿tengo garantías de que nació en Escobar? Esa es la idea que nos vamos a tener que plantar en la cabecita para poder demostrar o para poder asignar el valor de verdad a una proposición compuesta llamada implicación, ¿sí? Si fuera cierto lo que dice el antecedente, ¿tengo garantías de decir que lo que sigue después de la flecha también va a ser verdadero? Si se me ocurre un contraejemplo, digo falso y enseguida menciono el contraejemplo. Entonces ahí en ese caso no habría implicación, ¿sí? Y si es verdadero, por ahora nos vamos a quedar con la idea intuitiva, ¿sí? En algunos casos vamos a ver que podemos leer la implicación en cualquiera de los dos sentidos, ¿sí? Yo puedo leer que P implica Q, o también puedo leer que Q implica P, entonces apuntaría la flecha en el otro sentido, ¿sí? Cuando ambas implicaciones en los dos sentidos, cuando se produce una conjunción de esas dos implicaciones, si yo puedo decir que P implica Q es verdadero, y Q implica P también es verdadero, esto es lo mismo que decir que las proposiciones P y Q son equivalentes, y ahí viene la doble flecha, ¿sí? Si yo tengo que demostrar una equivalencia entre proposiciones, tengo que demostrar que P implica Q es verdadero, y que también Q implica P es verdadero. O sea, tengo que demostrar dos implicaciones distintas, ¿sí? Bueno, la idea es que para la clase que viene empiecen a pensar en las proposiciones de implicación. Recuerden que de la verdad del antecedente tengo que poder garantizar la verdad del consecuente. Yo voy a suponer que lo que está antes de la flecha es verdadero. No voy a conocer el valor de verdad, pero lo voy a suponer verdadero. Y si eso fuera verdadero, tengo que poder garantizar que lo que sigue después de la flecha también será verdadero. Eso vamos a hacer con el ejercicio 7 y 8. Después empieza una teoría donde se relacionan las implicaciones con otras, que están todas relacionadas entre sí, y luego viene el tema de las demostraciones, ¿sí? A mí me gustaría que ustedes pongan mucha atención a los ejemplos que están desarrollados paso a paso. La clase que viene vamos a hacer un estudio detallado de las demostraciones de las implicaciones. Yo ya les había subido un videito, y creo que si me queda claro cómo encarar o cómo pensar una implicación, y con el videito de demostraciones e implicaciones, más los ejemplitos que están desarrollados acá, no van a tener ningún problema en poder terminar esta guía, que es una guía solo de repaso, como ya les había dicho la semana pasada. Esta primera unidad es un tema de revisión de lo que ya vieron en álgebra el año pasado, ¿sí? Así que, bueno, no sé si alguno avanzó un poquito más, pero la clase que viene vamos a trabajar, o le vamos a poner el énfasis a las demostraciones, ¿sí? Pero la idea es que empiecen a pensar las implicaciones como
una proposición compuesta donde yo voy a asumir que el valor de verdad de la afirmación que está antes de la flechita de implicación es verdadera, ¿sí? Aunque no sepa qué valor de verdad, yo voy a pensar, bueno, che, si esto fuera cierto, si esto que está antes de la flecha, el antecedente, fuera verdadero, ¿eso me da garantías para afirmar lo que sigue después? Si tengo garantías, genial. La clase que viene vamos a ver cómo demostrar una implicación de ese estilo que para la matemática recibe el nombre de teorema, ¿sí? Y si no tengo garantías de que de la verdad del antecedente se puede deducir la verdad del consecuente, inmediatamente pongo un contraejemplo donde se evidencie esto que estamos diciendo. Che, si esta proposición que está antes de la flecha fuera verdadera, por ejemplo, si fulanito vale tanto, es verdadero el antecedente, pero no me garantiza que lo que sigue sea verdadero también. ¿Sí? ¿Están en condiciones de terminarlo? ¿Sí? Ya vieron este temita, es solamente darle un repasito. ¿Está? Bueno, el martes que viene entonces charlamos sobre las demostraciones, la proposición implicación, la equivalencia, y nos queda un temita ahí medio dando vueltas que se llama demostración por reducción al absurdo, que seguramente también lo estudiaron en álgebra, y es bastante sencillito también. Que muchas veces es una técnica que se suele usar cuando la demostración directa no me sale, o no tengo mucha información como para desarrollar un razonamiento convincente, se suele recurrir a esta estrategia que se llama reducción al absurdo, justamente porque me puede como traer más herramientas como para empezar a elaborar un razonamiento. Bien, ¿alguno me quiere hacer alguna pregunta? Dejamos de grabar.